Bienvenido amigos al tren. No, mentira, otra vez los engañé. No, vamos a hacer un especial, el tercer especial del año. Yo sé que lo estaban esperando aquellos que son críticos de la organización de la sociedad como soy yo. ¿Por qué digo esto? Ustedes vieron que los especiales tratan de esas cuestiones, verdades incómodas para la historia, para nuestra realidad, que están tapadas, que son verdades, pero están tapadas porque en cierta forma terminan atentando contra las creencias establecidas, el orden social establecido, y cuando pasa eso se atenta contra los distintos entes de poder, en cierta forma. Entonces, no olvidemos, ¿qué vimos en los especiales anteriores? Vimos el tema de cómo los días de la semana habían cambiado los nombres, habíamos visto cómo eso permitía encontrar como una verdad muy sencilla de encontrar la crucifixión correcta, cosa que hoy, si por no tomar en cuenta esas evidencias, se discuten sin sentido. Aquel que quiera verlo, revise los especiales anteriores. Habíamos visto también el tema de las matemáticas, cómo increíblemente la distribución de los números primos, cuando uno tomaba las raíces digitales, encontraba relación con los números 3, 6 y 9. O sea, que la distribución obedecía a una distribución de esas raíces digitales, algo impensado, y que nos lleva muy a aquellos que han estudiado el tema, a esta idea esotérica que también han tenido grandes pensadores como Tesla, y nos hacen repensar y decir, chico, opa, ¿qué pasó? En la capa lógica que entendemos de la realidad también puede haber por detrás algo subyacente y lógico, que va más que nada con la fe, con la teología, con una cuestión de creencias que está ahí, que por ahí las ciencias duras, las ciencias blandas han tratado de alejarse de eso a lo largo de la historia. Una vez que se empezó con el pensamiento lógico puro, a medida que la ciencia fue evolucionando, digamos, ya más hacia la Edad Media, se desarrollaron los telescopios, se empezó a ver los microscopios, se empezó a tener un conocimiento científico más duro, y a desafiar, digamos, la mezcla filosófica que existía antes de eso con el éter y todas esas discusiones que eran entre ciencia y pseudociencia, que fue así como nació el conocimiento. La ciencia fue ganando poder. Primero fue perseguida y después fue ganando poder. La ciencia dura sobre todo. Entonces, el poder primero la persiguió al pensamiento científico, a la lógica, al razonamiento deductivo, y después lo terminó abrazando porque fue una forma de reemplazar a Dios en su ejercicio del poder. Entonces, la cuestión es que el poder se acomodó, y le fue dando un cambio de paradigma. ¿Se dan cuenta? La fe basada en un pensamiento científico empezó a tener poder, razón. Entonces, ¿qué sucedió? Y se empezó a dejar de lado lo que se creía antes y se amoldaron los discursos teológicos, filosóficos, de acuerdo al imperio ganador, el poder. El poder es el que termina regiendo, diciendo qué es verdad y qué no. Entonces, cuando el imperio romano se desarrolló y tomó tal influencia en Occidente y en Oriente, y encima para el siglo IV se volvió católico romano, tomó al cristianismo, lo abrazó con Constantino como una religión nueva para unificar las deidades, lo despojó al cristianismo de su base judía. De ahí, esa es la explicación cultural de por qué los nombres de los días cambiaron, porque se cortó con la concepción de los nombres que empezaban por el anochecer y se pasó a la idea de los nombres por el amanecer. Se cambió el sábado por el domingo, o sea, el sábado porque era el cultural judío, y bueno, y se abrazó el domingo como el día de descanso para esta nueva fe basada en la resurrección de Cristo, porque resucitó un día domingo en teoría, entonces a lo que sería el primer día de la semana, ¿no? Y hubo un cambio de discurso, un cambio de paradigma general. Entonces, de ahí también con esta idea de propagación del Imperio Romano, que después el catolicismo, cuando vino a América también lo tuvo, es conquistar pueblos y inculcarles la fe y la religión, pero también tomar cosas locales y resignificarlas. Fíjense lo que pasó en Bolivia con la Pachamama, pasó a ser la Virgen María. Bueno, eso ya lo hacían desde un comienzo, con los pueblos germanos, cuando fueron conquistando. Entonces, de ahí que el Sol Invictus pasó a ser la Navidad del 25 de diciembre. Y ahí empezamos a tomar un montón de tradiciones culturales que llegaron a nuestros tiempos, que no son fidedignas a lo que expresa el conocimiento teológico cristiano original, bíblico, sobre la fe nacida del judaísmo. Entonces, cuando uno lee la Biblia, actualmente, si lo lee bajo el discurso establecido, cree que lo que está ahí escrito es todo falso o es una fantasía porque no se corresponden. Cosas, por ejemplo, los pastores cuidando el rebaño la noche del nacimiento de Cristo no tienen relación para la fecha de diciembre, cuando hace frío en Jerusalén, por ejemplo. Son fechas que se inculcaron a la fuerza en tradiciones y cosas que fueron separando la verdad histórica de la verdad teológica, cultural, para inculcarnos, digamos, tradiciones en general. Nuestra realidad actual es una mezcla incentivada por una idea de poder, bajo costumbres trastocadas del pasado, ajustadas digamos, a un mix cultural para manejar el sistema de poder de los poderosos y los teniendo poder. No es así de sencillo. Entonces los relatos establecían que tener mucho cuidado
Y hay que ser crítico cada vez que nos llegan relatos, porque la verdad histórica es otra, muchas veces. ¿Qué tenemos entonces para hoy, viendo este espíritu crítico sobre la historia, ¿no? Como para detectar dónde las cosas cambiaron y no nos dicen que no cambiaron? Bueno, después de los avances que tuve con el tema de la crucifixión y demás, seguí trabajando sobre el Nuevo Testamento. Y la idea de descifrar lo que hubiese sido, sin tomar en cuenta entonces el relato oficial de las cosas. Buscar alguna verdad histórica, a ver si era posible de que lo que estaba ahí escrito fuese realidad. Entonces ahí empecé a trabajar sobre que había tenido la fecha de crucifixión, empecé a trabajar sobre la idea de cuándo fue el nacimiento. En base a los relatos bíblicos, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que ahí es donde cuentan cómo fue en esas historias, que parecen a primera vista parecen incongruentes, o sea que cuentan historias diferentes, en realidad, cómo fue el nacimiento de Cristo, ¿no? Entonces en realidad son complementarias. Eso es lo que encontré para iniciar un poco el estudio. ¿Qué pasó? Yo me despegué entonces del conocimiento del relato actual de la sociedad sobre respecto a eso, al entendimiento de la historia, y partí de los evangelios buscando que si lo que indican los evangelios y la Biblia en general respecto a un Mesías tenía algún contraste histórico real para ese nacimiento. Y la Biblia habla de señales en el cielo. O sea, cada vez que habla del nacimiento del Mesías, por un lado habla en Isaías del nacimiento de una virgen, pero no solo en la tierra, sino habla de unas señales del cielo. Lo mismo hace con el pueblo judío. Creía que su Mesías iba a venir de la tribu de Judá, una parte de su pueblo, tenían 12 tribus, una tribu, al cual identificaba con el león. Habrán visto que todo el tiempo hoy los judíos se asocian al león. Entonces a la figura del león. Y de vuelta, señales celestiales que hablan asociados a señales en el cielo. Y el más revelador, digamos, de los pasajes bíblicos que existe ya en el Nuevo Testamento es en Apocalipsis, que habla simbólicamente de una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies, con dolores de parto y que va a dar un hijo, y hablando simbólicamente de Jesucristo, pero habla de unas señales en el cielo, señales en el cielo. Y entonces si uno se despoja de todo el pensamiento actual que hay y se pone en lugar de cuando fueron escritos esos libros, entre el primer siglo, antes del primer siglo, ¿sí? Antes del año 100 de nuestra era, uno ve eso. Cuando habla de señales del cielo y se pone en esa época, son épocas donde no había otro conocimiento más que de las estrellas. Todos los pueblos antiguos miraban las estrellas nomás. O sea, el cielo nocturno. Ese era su espectáculo. Por eso los babilonios sacaron la astronomía de ahí, la astrología de ahí. Entonces, si uno empieza a atar cabos, lo que encuentra ahí de la historia de los Reyes Magos y demás, encuentra que, o los sabios, como se llama, encuentra que los sabios no podían ser de otro lado que Babilonia, que eran los tipos que conocían los cielos mejor que nadie. Si le da una connotación real a eso. Entonces, cuando lee ese relato, tiene que entender que lo que busca de esa gente tenía que ver con su idea de interpretación de los cielos en ese tiempo, no bajo esa idea, como ellos entendían porque eso lo consideraban como una realidad, el entendimiento del sol, la luna, las estrellas, las constelaciones. Para los tipos formaba parte de su sabiduría. Es más, toda la astrología llegó a ser, dejó de ser ciencia recién en la Edad Media, para que tengan una idea. Entonces, fíjense el valor, el poder que tenía la interpretación de los cielos. Entonces, uno va a esa connotación, a entender lo que leía esta gente, que fue el laburo que me puse a buscar, cómo entendían los babilonios los cielos, qué podían ser los signos de un nacimiento. Ahí encuentra que los planetas eran sus dioses principales, Júpiter. Lo mismo que vieron que les contaba con los días de la semana, por eso los nombraban con los nombres de los planetas. Ellos tenían muy identificado las deidades. Las deidades principales de los babilonios eran Júpiter y Venus. Entonces, Júpiter era Marduk, el rey de la realeza, y Venus era el de la fertilidad, y Satar era nacimiento, la madre. O sea, era muy lógico que la conjunción, la junta de esos dos planetas sea una señal de un nacimiento de un rey. Así que procedí a buscar esa información y la plasmé en un documento que está acá, que se las dejo como acceso, que da con la fecha de nacimiento, lo que sería la fecha de nacimiento histórica, real de Cristo, en base a la interpretación de esos cielos, en esa época. Porque como les decía, o sea, todos los padres de la primera iglesia, del cristianismo antes de hacerse romanos, tenían claro que Cristo había nacido alrededor del año 1 antes de Cristo. Pero como les digo, se mezclaron las cosas. O sea, una época en la iglesia católica que empezó a separarse del conocimiento judío de la época. Entonces se abandonó la idea de buscar relación con el judaísmo hasta ese momento, ¿no? Entonces se abandonó la idea de todo lo que sería el conocimiento de los caldeos, del conocimiento de los babilonios. Entonces eso es un poco lo que pasó. Entonces lo que tenemos ahí, lo que yo les decía que encontré fue que efectivamente Júpiter, Venus, Mercurio eran planetas buenos, ¿sí? Mercurio era el de la inteligencia, la enormidad, porque eran dioses a la parte. Mientras que los malos eran Saturno y Marte. Saturno y Marte eran las desastres, catástrofes, etc. Eso, fíjense la diferencia con los romanos. Los romanos creían que Saturno era bueno, por eso digamos, tenían un culto a Saturno. Entonces, fíjense el punto, ¿no? Les decía, lo que uno puede hoy revisar con herramientas astronómicas como Telario y demás, que nos permiten las herramientas ir al pasado y revisar la posición de los planetas, etc.,
Y entendiendo ese contexto de que el relato bíblico habla de un concepto, una lectura de los cielos, pero en base al conocimiento de esa época, le da sentido a la Biblia cuando dice que las señales en el cielo es un león coronado con un cetro, o una mujer vestida de sol, Virgo, con la luna bajo los pies, o sea, también siendo coronada. Son las referencias que están en la Biblia. Entonces, es cuestión de poder buscar en los cielos esas referencias en las constelaciones específicas, Leo y Virgo, que están juntas, muy pegadas encima, y ver si existe algún tipo digamos, de movimiento planetario en alguna época similar, cercana a los años 1, 2, 3, 4 antes de Cristo, a ver si aquí hay algo que tenga que ver con ese conocimiento, con esa interpretación de los cielos de esa gente. Y bueno, lo que yo diría es que específicamente eso existió un movimiento particular de Júpiter y Venus, 3 conjunciones, se hicieron una sola estrella, desde el año 3 a.C. hasta el año 1 a.C., primero haciendo una corona, como les muestro acá en Leo, como el león de Judá, como especifica la Biblia que iba a tener un cetro, y después una corona en Virgo, la mujer vestida de sol, y termina la tercera conjunción, o sea, la unión de Júpiter y Venus, una sola estrella, exactamente el 20-21 de agosto del año -1 a.C., o sea, el 1 a.C., la noche de 20 a 21, en la misma posición que muestra el Apocalipsis, como la mujer vestida de sol con la luna bajo los pies, marcando el momento exacto del nacimiento. Entonces, todo uno eso lo puede emular con un estelarium, que es cosa que hago y que les muestro ahí en el documento para que lo puedan hacer ustedes. Como hay entonces en los cielos exactamente esa sucesión de movimientos en esos astros que simbolizan esas cosas para los caldeos, los babilonios en esa época y con referencias judías, que se condicen con los relatos bíblicos del nacimiento. Entonces nos marcan exactamente una fecha. ¿Pero por qué entonces se perdió esa fecha, como les decía? Por el cambio cultural, por esta idea de querer separarse de la historia cristiana romana del judaísmo, de separar la connotación judía de la connotación cristiana nueva, esta mezcla cultural con el sol, todo eso llevó a modificaciones en los registros, más una falta de registros históricos concretos, ¿no? Digamos, en cuanto a Herodes, es una época que se perdieron muchas referencias arqueológicas y se interpretaron linealmente. Entonces, como les digo, en esta idea de que también la ciencia trabaja por cajitas actualmente, más desde la Edad Media, para acá cuando la ciencia empezó a tener independencia con un pensamiento lógico, empezaron a aparecer distintos tipos de conocimiento encapsulado que no se relacionaba con el resto, y bueno, en el caso de la arqueología pasó igual. Y se notó, a medida que la ciencia fue teniendo ese poder, reemplazando a Dios, a la idea del poder mismo en la sociedad abrazó a la ciencia en lugar de a Dios como una forma de justificarse, empezó a poner en duda que esos relatos hayan tenido algún tipo de veracidad, paró la ciencia de la fe. Entonces lo que descubrí yo, como les digo, en este documento que ponen ahí, es que efectivamente, si hubo una fecha de nacimiento para el Cristo, esa es la que explica a Mateo y a Lucas, fue la del 20 de agosto, 20-21 de agosto del año 1 a.C. En las justificaciones están los movimientos de Júpiter y Venus, primero haciéndole una corona a Leo y después haciéndole una corona a Virgo, y quedando en exacta posición, como dice la Biblia, de la mujer vestida de sol, etc. Explica exactamente la parte teológica de ese movimiento estelar que se dio entre el año 3 y el año 1 a.C., culminando en el año 1. Explica todos los pasajes de referencia a la Biblia. Agosto cae en época de los pastores, sí, pastorean de noche, pero buen clima en Jerusalén. También cae en referencia al mes judío, que los judíos estaban esperando el Mesías. Todo empieza a tener un sentido, pero bajo otro entendimiento, otro marco conceptual de cómo se entendía la historia. Como se le digo, el relato oficial no los puede coordinar, porque el relato oficial dice que Herodes murió en el año 4 a.C., entonces que ya de ahí dice no puede ser, pero sin una evidencia clara más que una asociación lineal de algunas cosas que les explico en el documento y doy contraprueba de todo eso. Entonces es increíble, como les digo, como cuando uno se pone a escarbar en el conocimiento establecido, empieza a encontrar la realidad, la verdad que está atrás de todo eso, y cómo fueron cambiándolos. ¿Cómo notas que la historia es una construcción del dominante de turno y en base a lo que abraza el dominante de turno? Pero, por eso les digo, es fundamental el pensamiento crítico en la historia, no solo por esto, en todo. Así que los invito a ver el documento. La verdad que se van a asombrar tanto como me asombré yo armándolo, haciéndolo, con la evidencia que muestro ahí. Y aquel que es creyente va a reforzar seguramente tal vez su fe, porque va a ver que los relatos bíblicos tienen un trasfondo histórico posible. Hay que ser crítico de todo, evaluarlo, tratar de ir a las primeras fuentes de todo. Y se va a sorprender muchas veces de cómo la fe no está tan separada de la ciencia como hoy se cree que tendría que estar. Esa es la sorpresa que me llevo yo con esto. Así que bueno,
Tercer especial, espero que les guste. Aquí tienen el acceso para ver el documento completo. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo especial.